Buenas noches. Un gran saludo a la comunidad leonciopraína a nivel nacional e internacional que nos sigue en estos momentos. Es para mí un placer este día presentar a un hermano leonciopraíno de la 19 promoción, nuestro hermano Víctor Plaza Vidaurre, ¿no? Don Víctor Plaza, oficial de Marina en retiro, ¿no? Con amplia experiencia en el mundo de la estrategia y en el mundo del marketing. A lo largo de los años, su experiencia profesional lo ha llevado en el mundo académico a escribir diversos libros, como La concepción estratégica, o El arte de la guerra en Internet, o El emprendedor que llevas dentro. Libros dirigidos todos ellos a impulsar, ¿no?, desde el interior de cada persona ese potencial que tiene cada uno para poder salir adelante. Y justamente hoy día nos viene a tratar un tema de suma importancia, como es el tema de la nueva, dentro de lo que es la nueva normalidad, cómo se enfrentar desde el punto de vista empresarial la transformación digital. Y esto, qué duda cabe, es de vital importancia para hoy y para el presente. Por eso es un orgullo para la Asociación Leonciopraína su presencia dentro del cumplimiento de nuestro rol y objetivo institucional, que es presentar y hacer engrandecer la presencia del leonciopraíno a nivel nacional y mundial y la trascendencia de la formación de nuestra alma mater, presentar con ustedes a don Víctor Plaza. Don Víctor, un gusto su compañía, le deseo la palabra, bienvenido. Muchas gracias, Luis, muy amable, verdaderamente unas palabras muy dignas y vamos a empezar la exposición. Bueno, quiero ante todo expresarle mi agradecimiento a la presidencia y a la asociación, ¿no? Porque efectivamente yo he estado en la Marina. Sin embargo, me he dado cuenta que, así como Luis ha sido comandante de la Marina también, la experiencia de tener la polaca, la experiencia de hacer las campañas, ¿no? Entonces, el colegio militar nos da una característica muy especial, y yo creo que eso es lo que hay que reconocer, de liderazgo. En esta oportunidad voy a tratar un tema relacionado a lo que es la nueva normalidad. Y eso es lo que más o menos deseo explicar, porque se necesita en realidad una característica de vida con esta nueva normalidad. Ya que la nueva normalidad involucra aceptar el cambio climático, involucra aceptar la tecnología, involucra aceptar los movimientos políticos y sociales. Entonces, y las características también de carácter financiero y económico. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, ahí tienen algunas características mías que seguramente las verán posiblemente. Para poder pasar la diapositiva. Don Víctor, tiene que darle clic ahí en el lado, en la parte inferior, sale inferior izquierda, creo que debajo de su foto. Con la flecha, ahí está. Una más, al lado izquierdo. ¿Está? Más. Ya, ahí. Siguiente. Ahí está. Ok, bueno, lo que pasa es que ha salido así, no importa. Vamos a... Ya. Ahí está. ¿Qué pasa con la nueva normalidad? ¿Qué es el tema que en realidad quiero tratar? La nueva normalidad empieza con la educación. ¿Qué significa el tema de la educación? Bueno, el concepto de la educación, de educar, que uno debe sacar de adentro lo que conoce, ahora es fundamental, porque hay el aprendizaje crítico. O sea, el aprendizaje crítico es una actitud que tenemos todos y se tiene que ver eso en los centros académicos, en la que el profesor no solamente es facilitador, sino que el alumno en realidad es influenciado por el ambiente de la tecnología. Entonces, la educación en realidad nos va a llevar en realidad a la característica de aprendizaje. Y este es algo bien interesante que deseo tocarlo. Han habido teorías de aprendizaje, y hay teorías de aprendizaje, y hay dos que quiero resaltar.
hay una teoría de aprendizaje que se llama el aprendizaje sociocultural. ¿Y en qué consiste esta teoría? Fue creada por un psicólogo que se llamó Vygotsky. Lamentablemente Vygotsky estuvo en la época de Lenin, entonces los occidentales guardaron esa característica de aprendizaje. La característica de aprendizaje sociocultural que decía Vygotsky era que las personas aprendían en realidad a través de equipos, de grupos. O sea, la interacción era parte del aprendizaje. Y eso yo lo he vivido, porque cuando verdaderamente yo empecé a desarrollar mi doctorado, y mi doctorado era sobre la ventaja competitiva de las empresas agroexportadoras de espárragos relacionadas a las competencias, yo hablaba, por ejemplo, no solamente la parte administrativa, sino con la parte operativa, con el campesino y con el hijo del campesino. Y el hijo del campesino me decía, señor, me decía, usted sabe que el fertilizante que han traído no funciona muy bien porque eran espárragos, la planta era el espárrago. No ayuda mucho al crecimiento porque el suelo ya está prácticamente pues, un poco gastado. Y los plaguicidas tampoco. Entonces, él tenía un conocimiento, un saber cultural que en realidad no era aprovechado. Era un aprovechado de manera general, ¿no? Pero, mejor dicho, ese conocimiento rico, él podía desarrollarlo en el futuro. Entonces, en la educación está el aprendizaje sociocultural de Vygotsky, y el otro es el que aprendemos nosotros, que es el aprendizaje de Ausubel, el aprendizaje significativo. Tú pasas de transición a primaria, media, universidad, posgrado. Entonces, estamos acostumbrados a una estructura de aprendizaje donde tomamos lo que se ha desarrollado anteriormente, pero no tenemos ese aprendizaje crítico. Mejor dicho, ya ahora sí existe ese aprendizaje crítico. Entonces, las teorías de aprendizaje después se dieron cuenta. Entonces, lo que Vygotsky habló en 1918, 17, ahora tiene vigencia, pero con las características digitales, ¿no? Entonces, sobre todo ahora con la época del COVID. Entonces, es importante el aprendizaje. O sea, uno tiene que estar verdaderamente aprendiendo permanentemente. En relación a la nueva normalidad de la ciencia, y esto es importante traerlo a colación, normalmente uno dice, bueno, los chicos están en el internet y hay copy-paste, pero ¿qué es lo que sucede? El conocimiento se hace por el conjunto de información. O sea, la etapa de información está buena, pero eso hay que procesarlo para que sea conocimiento. O sea, el alumno que copie, no se copie algo y lo ponga en texto como para un trabajo, no significa que eso sea conocimiento. Eso puede ser información. Pero si esa información él la procesa, como son estas grandes mentes que han desarrollado Estados Unidos. Elon Musk, por ejemplo, se salió de la universidad, no acabó la universidad, y del doctorado, y ha creado pues varias empresas como Tesla, Neuralink, ¿no? SpaceX. ¿En base a qué? En base pues a la característica de aprendizaje permanentemente y el conocimiento. Igual Steve Jobs, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es que en esta nueva normalidad la educación y la ciencia estén relacionadas, pero no necesariamente de manera estructurada, sino que tiene que ser a través de un proceso, vamos a decir, abierto, un proceso abierto, ¿no? Está bien algunos lineamientos, pero tiene que haber un proceso abierto. Y debemos aprovechar, porque nosotros tenemos gran cantidad, de 70 millones, de 30 millones de personas que somos, verdaderamente el 70% es mano de obra no calificada. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo es que vamos a insertar, en realidad, los peruanos, ese 70% o ese 30% que es profesionales, técnicos, algunos doctores, con el nuevo mundo que es la robotización, automatización, la inteligencia artificial. Entonces, ese es un tema que quiero tratarlo el día de hoy. Otro tema es la importancia de la cultura. La cultura tiene que ser explotada. Y en la parte turística sí es explotada en el Perú, pero la cultura está relacionada también a lo que son los aprendizajes significativos. Ahora, la cultura no significa que lo anterior fue bueno y lo presente malo, ¿no? O sea, hay un problema ahí que eso lo pone en valor verdaderamente la obra El peruanismo, ¿no? De Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde
fue un intelectual del siglo pasado, en la segunda década, que en realidad él hizo un estudio de la cultura, en realidad natural, vamos a decir, la preincaica, la incaica y los españoles. Entonces dice que somos unos mestizos, en realidad. Y efectivamente, somos mestizos. Y eso, por ejemplo, es importante hacerlo conocer, porque yo me acuerdo haber ido al Cusco con mi mujer en 1985 y el guía destrozaba a los españoles. Entonces decía, qué raro, ¿por qué? No todo lo español es malo, habrán habido cosas malas, por supuesto, lógico, pero también en el incanato han habido cosas pésimas también. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la creación de la cultura nacional, que sea una unión, una identificación, ¿no? Y lo importante ahora es también la información. Entonces, la nueva normalidad involucra la educación, la ciencia, la cultura, y también involucra la información. Información significa que debemos tener acceso a la información. Puede ser a través de la prensa, puede ser a través de los medios digitales, puede ser a través de los medios escritos, ¿no? Entonces, la información debe estar abierta. Y yo me acuerdo mucho, cuando era chico, existían en esa época las famosas bibliotecas rodantes. Y yo he vivido pues, en el Callao, después en La Punta, ¿no? Ahora pasé a Miraflores y ahora vivo en La Molina, o sea, la antípoda donde empecé. Y había las bibliotecas rodantes, entonces tú salías, ¿me acuerdo? Y te prestaban un libro. Y después regresaba a la biblioteca rodante y le devolvías el libro. Normalmente a veces no se lo devolvía, pero ¿qué pasa? Era una manera de obtener información. Entonces, en la nueva normalidad involucra que tenemos que hacer un esfuerzo en obtener información, un esfuerzo en reconocer la cultura en todos los aspectos, porque nos desarrollamos, y la cultura gastronómica, por ejemplo, es conocida a nivel mundial. La importancia de la ciencia como un conocimiento. Pero eso requiere, para mí, un tema de lo que es el aprendizaje sociocultural y significativo, ¿no? Continuamos. ¿Acá? Ok. Entonces, lo importante ahora es el concepto de lo que es la transformación digital. Entonces, la nueva normalidad nos da el paso a lo que es la transformación digital. Entonces, la transformación digital no es fácil. Fíjense, McKinsey, que es una empresa americana, prácticamente él nos dice que de los 300 millones de americanos, solamente 70 están cerca de lo que es la transformación digital. O sea, la transformación digital requiere todo un esfuerzo y que demora. No es como la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, estamos en la revolución del conocimiento ahora, nos ayudó a través de la mecanización. De la mecanización pasamos a la automatización. Y de ahí pasamos a la robotización. Pero en lo que es la robotización, la inteligencia artificial, hay un hueco ahí que en realidad nosotros no hemos en el Perú, mejor dicho, nos hemos demorado. Nos hemos demorado en adaptarnos. Y bueno, tampoco puedes tirarle toda la pelota al Estado y tampoco a la empresa privada, ¿no? La empresa privada tiene sus sistemas, en realidad, pero es el Estado el que tiene que ayudar a que se gestione la importancia de la robótica, de la tecnología y la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si hubiese implementado la inteligencia artificial en todo lo relacionado a lo que son el sector salud? Entonces, ya todos los hospitales tendrían actualizados sus inventarios y los diagnósticos las historias ya estarían puestas en los sistemas, ¿no? Entonces, es importante considerar de que uno pasa de la mano de obra no calificada a la mecanización. La mecanización de la tierra en algunos lugares se realiza, en otros no. De ahí pasa lo que es la automatización, los sistemas automatizados que normalmente se desarrollan en la industria. Y de ahí en realidad uno pasa a la robotización. Nosotros todavía no estamos en ese tema. Y de ahí pasamos a lo que es la inteligencia artificial en general, ¿no? Perdón, acá. Entonces, ¿qué significa ser digital? Y este es un tema que quiero traerlo a colación, ¿no?
si tú tienes una organización empresarial o estás emprendiendo algo, hasta no solamente para emprender, sino los problemas que se presentan es cómo empezar, cómo adaptarse, cómo integrarse y cómo explotar al máximo y tener éxito. O sea, en la vida todo es un proceso. Entonces, la pregunta es cómo empezar. Yo tengo en realidad los instrumentos, las herramientas para empezar. Tengo el software y el hardware adecuado. ¿Cómo empiezo? Después, ¿cómo me adapto? ¿Cómo me adapto en relación al ambiente en el que estoy viviendo? Y después de adaptarme, ¿cómo me integro a los diferentes, a la diferente cadena de valor? ¿Cómo me integro, por ejemplo, con la parte logística? ¿Cómo me integro con la parte de ventas? ¿Cómo me integro con la parte, en realidad, de lo que es el marketing? ¿Cómo me integro con la parte de lo que es ventas? ¿No? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que desarrollar tecnología y en algunos casos comprarla, pero para poder explotarla al máximo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración que esto lo quiero explicar cómo sería este proceso, ¿no? Perdón. Entonces, el concepto del pensamiento disruptivo ahora contraviene con lo que es la experiencia de la zona de confort. Nosotros estamos acostumbrados a una forma de vida y antes de la pandemia. Entonces, y ahora lo voy a explicar cómo es que hay empresas que sí se han adelantado a esta situación, ¿no? Y no solamente eso, sino que la tecnología nos ha, vamos a decir, ha liderado nuestra experiencia. O sea, nosotros no ha sido al revés. No es que nosotros hemos usado la tecnología en base a nuestra experiencia, sino hemos dejado que la tecnología en realidad dicte el camino y en algunos casos hemos dejado de lado la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una organización empresarial nosotros tenemos varias curvas. La curva de aprendizaje, la curva de la experiencia y la economía de escala. Así es como se mueven, vamos a decir, todos los sectores, textil, el metal mecánica, ¿no? Entonces, en la curva de aprendizaje, uno aprende a conocer sus costos. En realidad, uno puede tener... Yo me acuerdo mucho de que a mí me contrató la Municipalidad de Miraflores, Andrade, para hacer un trabajo que por qué habían negocios que cerraban, en realidad, el negocio abría, una librería, un pequeño restaurante, y a los 12 meses, 18 meses cerraban. Entonces él veía de que abrían y cerraban, abrían, entonces me dijo, Víctor, haz un estudio. Bueno, se hizo el estudio. En el estudio se analizó de que los emprendedores o los que empezaban un negocio, y esto es importante, ¿eh? Iban al banco y le presentaban una solicitud para su capital de trabajo, ¿cierto? Entonces el banco decía, ¿cuál es la garantía? Bueno, tengo acá un inmueble, un carro, un camión, y le daba el dinero, pero no evaluaban bien el plan de negocios. Entonces, ¿qué sucede? Decir que uno puede tener ingresos en el flujo de caja de una manera rápida a los 2 y 8 meses es una locura. La experiencia es que tú en 24 meses tú consigues un cliente. O sea, la persona va y te compra una vez, y no significa que te vaya a comprar mañana, al día siguiente. Demora, nuevamente regresa, y después el otro regresa un poco más rápido. Entonces, demora 24 meses en realidad en tener un flujo de caja efectivo, o sea, rentable. Inicialmente haces un punto de equilibrio, ¿no? Tratas de tener un punto de equilibrio. Entonces, nosotros hemos dejado, en realidad, o no debemos tener mucho cuidado en estar comprando, pues, dispositivos, estar comprando, no, tecnología que no la conocemos. Tenemos que conocer cómo la tecnología que yo compro, cómo el celular, la computadora, la tablet, se relaciona con mi curva de aprendizaje. O sea, yo lo que tengo que hacer es conocer mis costos en realidad de tener un proveedor, mis costos para poder poner un precio de venta a mi producto. Entonces yo cuando ya conozco mi costo paso
a la curva de la experiencia. ¿Y qué es la curva de la experiencia? La curva de la experiencia es la eficiencia. O sea, el concepto de la eficiencia es que uno debe producir bienes y servicios a un menor costo. Entonces, cuando yo ya conozco todos mis costos y sé cómo manejar mis costos, soy eficiente. Entonces ya ahí estoy teniendo excedentes y yo puedo manejar los excedentes a través de un análisis económico y un análisis financiero. Porque acá hay otro tema que es importante, que es la relación del análisis económico con el análisis financiero, ¿no? Normalmente normalmente se confunden. Entonces, perdón, normalmente se confunden. Entonces, este tema de la parte económica, la parte financiera, normalmente la parte económica la atendemos en la parte macro y en la parte micro vemos la parte financiera, ¿no es cierto? En la parte de la macroeconomía, en el Perú, está manejada por el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, pero tú como empresario o como emprendedor, tú tienes que entender dentro de tu sector económico cómo está la capacidad de riesgo. Entonces, tú tienes una cantidad de dinero y haces un riesgo para poder tener unos ingresos. Entonces, en la parte económica se maneja mucho el riesgo. En la parte financiera lo que se maneja son flujos. Entonces, el flujo de caja es una ayuda que tú tienes en realidad para tener tus ingresos y salidas, pero es el flujo efectivo el que te va a decir el costo de oportunidad que has tenido con el dinero. Entonces, el empresario, para pasar de la curva de aprendizaje a la curva de experiencia, tiene que hacer análisis económico y financiero. Crezco, tengo más inventario, contrato más gente. Entonces, él tiene que analizar el riesgo. Y el riesgo está relacionado a la parte pues, que nosotros no manejamos. La parte política, la parte social, el costo de la moneda, la inflación. Entonces, uno tiene que analizar eso. Ahora, claro, cuando te presenta el contador los estados financieros, él debe hacerte una exposición. Pero él hace una exposición financiera, en realidad. La parte financiera que manejamos nosotros es lo que es la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Eso está bien, eso se puede manejar, pero tiene que estar relacionado a la parte económica. Por eso es que hay inversiones que se pierden o que no se aprovechan las oportunidades. Entonces, lo importante es trabajar con los clientes y con los proveedores digitalmente, y eso lo vamos a ver ahora. Aquí hay una empresa que lo ha hecho muy bien, y algunos lo han hecho, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver cuál es la tecnología que tienen ellos. Y en realidad, uno de los temas más importantes es cómo me acerco yo al prospecto. En los negocios digitales, uno para poder vender algo tiene que regalar. Entonces tú primero que regalas información, hasta que la persona tiene confianza en ti, en la información que tú le das, y recién puedes vender un producto. Es así. O sea, lo que pasa es que a veces nosotros vendemos por Facebook, ¿no? Y vendemos 1, 2, 3 productos. Pero, ¿cuál es la idea? La idea sería tener una cantidad de clientes adecuados. Bueno, y ahora pues tenemos el streaming, los emails, y hay una serie de características que nosotros podemos usar en las redes sociales. El concepto de las redes sociales también, que lo vamos a tocar más tarde, es fundamental. Por ejemplo, en mi caso, yo me manejo en LinkedIn, ¿no? Y me manejo en Facebook y mi fanpage, ¿no? Pero en Instagram me manejo, ¿no? ¿No? Porque no, en mi caso, ¿no? Porque Instagram es a través de vistas y a través de información que no me es rentable para mí. TikTok tampoco. Entonces, quizás dentro de los socios que yo tengo, en algunos casos ellos manejan ese tema porque están solamente circunscritos a lo que son productos digitales. Pero uno tiene que usar la parte digital para ver tus productos físicos o tus productos que en realidad logren confianza con el cliente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Continuamos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo yo hago la transformación digital? Normalmente lo que ahora se usa es, si tú quieres vender un producto,
tú tienes que lograr la transformación en él, o sea, que la persona vea que hay un beneficio. Entonces, si uno tiene una organización, ya sea como emprendedor o como dueño de negocio, o desea empezar algo, estos son los pasos que se sugieren, ¿no? Cambiar la cultura empresarial y la organización interna. O sea, tiene que hacer ver, como vamos a ver ahora, el sistema nervioso digital, hasta dónde usar la tecnología, hasta dónde usar los medios digitales y hasta dónde no usarlos. Buscar el nuevo talento que necesitamos. Verdaderamente ese es un tema bien delicado, porque los jóvenes son los que manejan en realidad la tecnología, pero no necesariamente el talento es que manejen la tecnología, sino que la manejen adecuadamente. Entonces nos encontramos en que un joven tiene acceso, pero no lo maneja adecuadamente, y el que lo maneja adecuadamente no tiene la característica de poder desarrollarse, ¿no? También debemos de tener dentro de la organización, acá le llaman tecnología de información, pero lo que debemos de tener es gente que nos ayude en aquellos procesos específicos, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener un webmaster, correcto, pero no nos ayuda a vender tu producto. Uno puede tener una persona que maneja las promociones de Facebook, correcto, la maneja perfectamente y tienes ingresos, pero la pregunta es cuánto tiempo vas a tener esos ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tienes que actualizar el producto. Entonces, uno encuentra que en la tecnología hay varias áreas y deberíamos de tener en realidad lo que se llama un community manager, ¿no? Una persona que nos puede ayudar en realidad en este proceso de ventas, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema, de innovación dentro y fuera de la compañía, este concepto es nuevo en el siglo XXI, el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el ser humano, tiene dos sistemas. Es el sistema automático y el sistema cerebroespinal, ¿no es cierto? El sistema cerebroespinal me permite mover los brazos, ¿no? A mi voluntad. Pero el sistema autónomo es donde la sangre fluye de las venas a las arterias, digiere la comida. Entonces, somos un ecosistema. Y ahora con los cambios climáticos y con la situación de la pandemia y en general, hay que entender de que la innovación no es un componente tecnológico, sino es sociocultural. O sea, la innovación se produce en el ambiente sociocultural. Y eso es importante tenerlo en consideración, porque la innovación va a considerar a los proveedores, va a considerar a los clientes, va a considerar a los prospectos, va a considerar al Estado, va a considerar a las organizaciones locales, va a considerar a los organismos reguladores, ¿no? Entonces, lo importante es cómo puede hacer frente a un contexto competitivo. Y este es importante. O sea, y eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué hago yo? ¿Cómo uso yo mis activos digitales? ¿Cómo uso yo mis activos digitales para lograr un beneficio en relación a la competencia? ¿Cómo uso mis activos digitales? Entonces, a veces es conveniente centrarse en 1 o 2 activos digitales, no tener 7, 8, porque en realidad no vas a optimizar el tiempo. Ese es un tema. ¿Cómo optimizo yo el tiempo con mis activos digitales? Eso es importante. Por ejemplo, hago una campaña de emails con mi autorrespondedor. Por ejemplo, tengo respuesta. Entonces, lo que necesitamos son ratios, indicadores, que en la parte, vamos a decir, física, con los estados financieros tú ves cómo está tu empresa, pero en la parte digital no, porque en realidad la competencia puede venir en cualquier momento. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que tenemos que tener en consideración. Y este es un tema que yo lo he venido analizando. Lo he venido analizando, estudiando, aplicándolo. Entonces, estamos en realidad, acá digo, pregunto, ¿quiénes sobrevivirán a esta guerra? O sea, a la competencia desenfrenada que nos encontramos. Entonces, es a través del sistema nervioso digital. ¿Y qué significa el sistema nervioso digital? O sea, yo debo tener un sistema, en realidad, que me permita, por ejemplo, manejar la estrategia de la empresa. ¿Y qué es la estrategia? La estrategia normalmente nos dicen a nosotros, usted va a conseguir un objetivo, traza un camino, no. Ese es un error. Yo le voy a dar mi opinión personal, en base a la experiencia y en base al estudio y a la investigación.
Una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. O sea, tú puedes formular una estrategia y no se cumple. Hay que entenderlo. Una estrategia es un modelo, porque es un conjunto de sistemas que se integran. Tu cadena de valor, tu cadena productiva, ¿no? Una estrategia es un método porque es un conjunto de procedimientos. O sea, tú tienes una maniobra, un conjunto de procedimientos. Y por último, una estrategia es un curso de acción porque tiene competidores. Entonces, si nosotros pensamos hacer estrategia para desarrollar, por ejemplo, un sector industrial, tenemos que pensar que esa estrategia del sector industrial es para beneficiar en realidad en lograr mercados externos o mercados internos. Pero tiene que haber esa característica de lo que se llama el diamante de Porter, ¿no? Que tiene que haber competencia interna para poder en realidad exportar. Nosotros hemos empezado al revés, nos hemos dedicado a la exportación y no al mercado interno. Nos hemos preocupado mucho por los tratados de libre comercio, pero los insumos, las herramientas, las maquinarias, ¿han tenido un costo adecuado? No, no hemos tenido muchos beneficios, ¿verdad? El otro tema que tenemos que en el sistema nervioso digital es la interacción con el cliente. O sea, ¿hasta qué punto debemos tener interacción con el cliente? ¿Vamos a comunicarnos con él por email? ¿Vamos a comunicarnos solamente por las redes sociales? ¿Vamos a comunicarnos? ¿Cómo vamos a comunicarnos? Entonces, todo depende del tipo de cliente. Eso es importante. Entonces, la interacción con el cliente tiene que ser en base a lo que él utiliza también. ¿Qué tipo de activos digitales usa él? O sea, la interacción con el cliente tiene que ir de acuerdo a los activos digitales. Eso es importantísimo. Entonces, el sistema de negocio digital tenemos que trabajar eso. De repente tenemos clientes que solamente trabajamos por correo. Por correo, suficiente. No necesitamos trabajar por Messenger. No trabajamos por Messenger. Entonces, uno no se puede dejar llevar por el entusiasmo de un webmaster o una persona técnica que te dice, ha salido TikTok, ha salido tal cosa. No, nosotros tenemos que ver cómo interacciono con el cliente. ¿Por qué? Porque son recursos, y los recursos son escasos en la economía, ¿no? Otro tema importante son las respuestas a imprevistos. La respuesta a imprevistos, normalmente eso lo vemos en la fuerza de ventas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en realidad un administrador de ventas que normalmente están en la oficina. Bueno, ahora casi todo es digital. Y tenemos una fuerza de ventas que es la que hace los contactos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que dejar poderes de decisión a la fuerza de ventas cuando él tiene que cerrar una operación. Entonces, ¿por qué? Porque hay imprevistos. Pues es como lo está pasando ahora con los bancos. Los bancos te llaman y te dicen, yo le ofrezco 6%, 7%, 8%, porque son respuestas a imprevistos que tienen ellos. O sea, la competencia, ellos están viendo que están perdiendo una masa crítica de clientes. Entonces, la respuesta a imprevistos puede venir ya sea porque el cliente de repente, ha cambiado su activo digital. Ya él ahora quiere comunicarse por WhatsApp. Ahora quiere comunicarse por Messenger. Entonces la respuesta a imprevistos es cómo es que el cliente se está comunicando y cómo es que hago yo para comunicarme con él. Eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Las operaciones básicas. Esto es fundamental. Y yo tengo que ser lo suficientemente inteligente para poder automatizar algunos procesos. Pueden ser procesos de inventario, pueden ser procesos de almacenamiento, pueden ser procesos en realidad de producción bien difícil, pueden ser procesos algunos procesos de marketing, algunos procesos de postventa, ¿no? Entonces, las operaciones básicas de una organización, ya sea si es una organización de producción o de operaciones, porque si tú tienes tu cadena de valor, tú tienes tu logística interna, en una línea aérea, tú no tienes producción, tú lo que tienes es operación. El gerente de operaciones ve los vuelos, la cantidad de gasolina, todo ve las dotaciones, pero si tú tienes una empresa de textil o una empresa que trabaja en lo que es la manufactura, tú tienes que saber, por ejemplo, en tus operaciones básicas, qué es lo que tienes que digitalizar. ¿Qué digitalizar? O sea, ¿en qué yo, a través de la digitalización y automatización, me ayuda a mí a tener mejor rendimiento en mi inversión? A vender más, a tener más mercado. Entonces, por ejemplo, eso es importante. Y el otro tema, bueno, son los 4 temas. Entonces son la interacción con el cliente,
la estrategia de empresa, la interacción con el cliente, la respuesta a imprevistos y las operaciones básicas. Ese es el sistema nervioso digital en el que actualmente las empresas lo están desarrollando. Bueno, yo he tratado de hacer una investigación al respecto y ese es uno de los trabajos que hago en realidad cuando me piden un asesoramiento, ¿no? Yo digo, a ver, vamos a ver toda la parte digital, cómo la estamos viendo y quiénes son tus clientes. Ahora le llaman avatares, ¿no? Pero eso es importante. Ahora ya vamos entrando a la parte ya neurálgica, ¿no? La transformación digital y la tecnología nos debe llevar a roles operativos y a lugares donde se toman las decisiones. Nosotros tenemos que ver cuáles son los roles operativos claves. Eso es importante. O sea, lo que hemos conversado anteriormente está en el sistema nervioso digital. ¿Cuál es mi cadena de valor? O sea, ¿cómo hago? ¿Me conviene, por ejemplo, tener inventario o no me conviene tener inventario? Por ejemplo, Gamarra. Vamos al caso de Gamarra. Vamos a suponer que estamos en Gamarra sin la pandemia, ¿no? En Gamarra, por ejemplo, no tienen inventario los productores. O sea, por taxi llevan llegando los insumos y la materia prima. Entonces, eso por ejemplo, esa es una característica. Y si tienen, por ejemplo, que terminar una prenda, van a la esquina y la solucionan, porque ahí hay personas que se dedican a la costura o que se dedican al acabado. Entonces, en la parte textil, Gamarra, por ejemplo, es un ejemplo de los roles operativos claves. Pero uno tiene roles operativos claves, sí, tiene que ver cuáles son los costos de esos roles operativos claves. Hay procesos, por ejemplo, que hasta ahora se hacen en papel. Entonces la pregunta es, ¿debo seguir haciéndolo o no debo seguir haciéndolo? Por ejemplo, las instrucciones al personal, las instrucciones a los clientes, si es gente mayor o es gente de empresa, normalmente a ellos les gusta más que las instrucciones sean en un papel. Así es, no digital. Pero si hablas con un joven, seguramente él va a querer de manera digital. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. El papel usted lo puede archivar, pero la parte digital pasa a ser uno más. Entonces, ustedes, acuérdense, ustedes entran hoy día a su correo y ven uno correo, lo voy a ver mañana. Y ya no ve ese correo dentro de 2 días. Ya prácticamente, pero si usted tiene su agenda, usted tiene sus archivos, entonces, con el tipo de cliente que uno tenga, uno tiene que pensar también que es importante. Las funciones del servicio al cliente también. Las funciones de servicio al cliente, en algunos casos se han automatizado de tal forma que cuando te contesta un robot, verdaderamente tú cuelgas, pues, ¿no? Es un faltamiento de consideración, vamos a decir, ¿no? Y el back office, que es lo que está detrás de la venta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya en este momento de la pandemia, ha aparecido un nuevo concepto que se llama el War Room, que a nivel de los ejércitos de la Fuerza Armada son los estados mayores para ayudar a la toma de decisiones. Hace la apreciación de inteligencia, la competencia, la apreciación de la situación y se toman las decisiones, ¿no? Entonces, ahora, en este momento, es importante, ¿dónde está la sala de mando? ¿Quién manda? Yo, Carlos, Juan, no sé. ¿Quiénes son los que tienen que tomar decisiones? O sea, el War Room no significa que permanentemente se tome una decisión. Ahora digitalmente la toma Juan, la toma Víctor, la toma Ricardo. Pero como concepto de War Room, nosotros tenemos que considerar de que eso existe. O sea, va a haber un momento donde tu empleado te va a decir, ¿qué hago? Entonces tú tienes que tomar decisiones. Entonces hay que establecer un War Room. Eso es importante, ¿no? Una sala de mando remota de operaciones, ¿no? Ahora, ha salido ahora un nuevo concepto, ya no junto nuevo, ya tendrá 5 o 6 años, que se llama las organizaciones ágiles, ¿no? O sea, el trotar, el que sea rápido en atención al cliente, en contratar a la gente o en despedir a la gente, o en realidad en satisfacer los requerimientos del cliente. Por eso que el sistema nervioso digital es importante. ¿Cuál es nuestra plataforma y cómo nos comunicamos? Y ahora se trabaja en la nube, en realidad, ¿no? Ese es un tema que ya todos conocemos en este momento, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y este es importante, ¿no? Normalmente a veces uno se comunica con el prospecto de cliente una vez, pero uno tiene que comunicarse como 7 veces para que el prospecto de cliente se convierta en cliente. Entonces ahora la visibilidad es importante. Uno no está acostumbrado a estar enviando información como era antes. Tú envías una información, una carta, una comunicación, que ahí quedaba. No, ahora las empresas tienen que tener visibilidad. Entonces, los influencers son personas que hacen conocer permanentemente las características. Entonces, ese es un tema. Por ejemplo, el tema de la visibilidad es importante. ¿Es conveniente tener bastante visibilidad? Algunos dicen que sí. ¿Es conveniente tener poca? Algunos dicen también que sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de visibilidad debo tener? Yo creo que la visibilidad debe estar relacionada a tu nicho de mercado. A tu nicho de mercado. Y una vez que tú tienes una comunicación con él, esa es la visibilidad, en realidad. La colaboración multifuncional. Aquí entra mucho el tema de lo que es el liderazgo. Entra mucho lo que es en realidad la posibilidad que una persona haga varias funciones a la vez, ¿no? Uno tiene una organización, que puede ser una organización especializada, puede ser matricial, o sea, depende en realidad de cómo se administran los datos en la toma de decisiones. Entonces, no solamente es el war room, sino también cómo mi personal colabora en que la administración de los datos sea adecuada. Eso, por ejemplo, es importante, porque hay datos que se tienen en las empresas, pero al no tener acceso a de esos datos, yo no tomo decisiones o las tomo de manera tardía. Entonces, es importante que cuando decimos colaboración multifuncional, significa que debemos de colaborar a un fin. Debe haber, mejor dicho, la gente que uno tiene, no solamente debe ser un grupo de trabajo, debe ser un equipo de trabajo. ¿Y por qué debe ser un equipo de trabajo? Porque tenemos que tener resultados. Sin buenos resultados, si no vendemos, tú tienes negocios y vendes. Si tú no vendes, no tienes negocio. Es sencillo. Entonces, todos tienen que comprender de que lo que es la administración de los datos, no necesariamente tú vas a tener tu blockchain, ¿no es cierto? Pero no necesariamente puede ser un proceso que se va armando paulatinamente, ¿no? Eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Ahora vamos a un tema que quiero tratarlo de una manera especial. Nosotros estamos acostumbrados, y desde la universidad hemos visto la importancia de la estrategia de Océano Rojo. O sea, de acuerdo a los conceptos de Michael Porter en su libro Estrategias Competitivas y Ventajas Competitivas, tú hacías tu matriz FODA en base a la competencia y tú desarrollabas tu estrategia en base a la competencia. Pero ¿qué pasa? En el último decenio del siglo pasado, aparece Kim y Murray, donde establecen lo que se llama la estrategia del Océano Azul. ¿Y qué es la estrategia del Océano Azul? Entonces nosotros vemos este gráfico. Vemos, por ejemplo, que hay un pescador que está pescando solo, tranquilo. Y sin embargo, hay otro pescador, o el mismo pescador si quieren, que está metido con todos los competidores. Entonces la estrategia del Océano Azul, a diferencia de la roja, por ejemplo, dice competir en mercados ya existentes, crear nuevos espacios de mercado, que fue lo que hizo el Circo du Soleil. El Circo du Soleil dijo, ¿tengo animales? No, no tengo animales. ¿Quién es mi cliente? Los papás. Y los costos, tengo que reducir los costos y cobrar más caro la boleta, ¿no? Cuando yo era chico, me acuerdo en el Callao iban los circos. Yo tendría unos 12 años, 11 años, 10 años, creo. Y nos metíamos debajo de la carpa. Yo estaba enamorado de la trapecista, que era una chiquita de 13 años, ¿no? Entonces, los circos pues, trabajaban y han trabajado siempre de esa forma. Pero llegó el Circo Soleil y dijo, no tengo animales, no tengo mantenimiento, no tengo médicos, lo que yo necesito son artistas. ¿Y quién va a pagar? El papá. Y lleva al hijo, ¿no? Entonces, no es vencer a la competencia, sino volver a la competencia irrelevante. O sea, no estar con la competencia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, ¿a cuánto vende el producto este señor? Este vende a 9 soles. Ya, ponle 8.80 o ponle 9.10. No, lo que hay que hacer es, esa persona va a comprar el producto a un precio. Y eso es interesante, porque cuando uno le pregunta, por ejemplo, a una mujer, le dice, tu cartera, ¿cómo hiciste para comprarte la cartera? Bueno, la verdad es que yo vi la cartera, me gustó, y me fui a la caja.
y la compré. Y si estaba el precio, lo pagaba, porque me gustaba la cartera. O sea, tenía el atributo que ella quería. Y lo tenía en la mano. Es lo que hacen, por ejemplo, cuando uno va a comprarse un terno, un saco. Por ese señor. Te pones al espejo y te lo pruebas. Entonces tú sientes que es algo tuyo. Entonces, yo no estoy compitiendo en él por el precio, sino por cómo me atienden. Entonces, hay negocios que es la atención la que lo diferencia. Un restaurante, por ejemplo. Hay negocios donde es la característica del producto. Hay negocios donde es la prontitud en la que tú atiendes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Domino's Pizza? En 30 minutos, si no le entregamos gratis la pizza. Bueno, esto tiene una historia, Domino's Pizza. Domino's Pizza, mejor dicho, habían varias pizzerías y había uno de los pizzeros se dio cuenta de que los que pedían pizza eran los alumnos de la universidad. Entonces él dijo, bueno, yo lo voy a entregar en menos de 30 minutos. Pero, ¿por qué los alumnos no salían de la universidad? Bueno, porque según información, no lo tengo claro, ¿no? Parece que ellos fumaban marihuana. Entonces los iba a ver la policía en ese momento. Entonces Domino's Pizza se posicionó diciendo de que ellos podían atender a sus clientes en menos de 30 minutos. Rompió el mercado. Todo el mundo compraba Domino's Pizza, ¿no? Capturar una nueva demanda o en relación a explotar la demanda existente. Entonces, uno tiene que tratar de crear una nueva demanda. Entonces, eso, por ejemplo, eso hizo varias personas, varios profesiones han hecho eso, ¿no? Los profesionales. Por ejemplo, había una doctora, una odontóloga, que en Estados Unidos, esta experiencia de Estados Unidos, ¿no? Una odontóloga que llenaba de gente, tenía pues una recatafila de clientes y no sabía cómo atenderlos, entonces los clientes agarraban y se iban pues a la competencia. Entonces, ¿ella qué hizo? Dijo, bueno, vamos a hacer una membresía. Entonces, y un cliente dice, señor, yo lo hago una membresía, usted paga por un año tanto de dinero y vamos a hacerle una limpieza, una investigación y una sanación de una carie, por ejemplo. Entonces, anotaban qué día y a qué hora va a venir la persona. Entonces, era una atención personalizada. Y bueno, fue un negocio redondo. Entonces, el tema de la membresía, esta señora con el servicio de lo que era la odontología. Entonces, lo que hay que hacer es diferente a los otros odontólogos, donde tú pedías tu cita y te la daban, y si no, no estoy ocupado. No, ella se adelantaba. Entonces la persona ya sabía, es como nuestros médicos, ¿no? Dicen, regrese dentro de 60 días, tú ya sabes que tienes que comprarte tus pastillas. Entonces, es importante capturar una nueva demanda. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la estrategia de Océano Azul y la estrategia de Océano Rojo? Que en la estrategia de Océano Azul, tú bajas los costos y subes los precios de venta. Ese es el negocio. O sea, tus costos se reducen y por otro lado, subes el precio de venta. Entonces tú te diferencias, mejor dicho, das un producto de más calidad, de mayor calidad, pero que en realidad eso satisface. Y eso verdaderamente es importante, ¿no? Porque a veces uno gasta más porque te atienden mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pide un café, uno va a un lugar a tomar un café, después va a otro lugar a tomar café, pero de repente encuentra que hay un lugar en donde el café que te dan tiene mejor sabor, o te atienden mejor. Pero la mayoría de las tienditas te dan ese café igualito. Entonces, no hay una diferenciación. Eso es lo que hizo Starbucks, ¿no? Un diferente tipo de café, más caro te cobra, por supuesto. Pero eso es lo que hizo. Entonces, la estrategia de Océano Azul está relacionada a la transformación digital. Así es. Por ahí es el tema. Continuamos. Acá hay varias herramientas que quiero tocar, ¿ya? Ustedes van a ver ahí en la parte de abajo 4 links que son míos. O sea, yo tengo soy experto más o menos en lo que es el Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking? Y ahí lo explico. O sea, ustedes pueden entrar al canal de YouTube. Entonces, ¿qué es el Design Thinking? El Design Thinking es una técnica
creada durante el presente siglo, ¿no? En la primera década, que se usa mucho en Estados Unidos, que tiene, en realidad son 4 componentes y el último es el de testear, ¿no? Lo primero que te dice, por ejemplo, es tú debes empatizar con el cliente. O sea, debes hablarle de repente en el mismo idioma, tener las características de la empatía. Una vez que tú tienes la característica de la empatía con el cliente, tú defines en realidad cuál es el producto que tú quieres vender. Una vez que tú defines cuál es el problema que le solucionas al cliente, cuál es el problema que le solucionas, pasas tú a la solución. Se supone que la solución es la más adecuada. Y de ahí, de esa solución, tú haces el prototipo. O sea, esta es una práctica que tienes que hacer permanentemente. El prototipo puede fallar. Entonces, cuando tú testeas, te das cuenta que el prototipo puede fallar. Entonces, tienes que volver al tema de empatizar, al tema de definir, el tema de idea. Por ejemplo, yo observo que los supermercados tienen la misma característica. O sea, no cambian. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si los supermercados en la etiqueta o del producto ponen ciertas características que uno a través de su celular puede leer, por ejemplo, quién produjo el producto, en qué año, ¿no? O sea, solamente hay lo específico que disponen las autoridades, pero no hay un cambio, ¿no? Ya existe ya en el mundo restaurantes y lugares donde las personas escogen lo que desean comer. Y es más, no solamente eso, sino también compran vegetables, ¿no? Compran vegetal y se lo llevan a su casa. Entonces, el design thinking es una característica de lo que es el pensamiento diferente, donde son 4 etapas. Primero, empatizar con el cliente. Segundo, definir en realidad cuál es el problema que se quiere solucionar. Tercero, cuál es la idea de la solución específica. Tú haces un análisis, por supuesto, y después sacas un prototipo. Entonces, no significa que este prototipo permanezca, puede ser que no tenga solución. Yo les voy a informar sobre un tema de investigación que se hizo en los supermercados y en los Estados Unidos. Ustedes han observado que cuando la persona va a las cajas, encuentran los huevos, ¿no es cierto? O sea, y la persona llega y, me olvidé los huevos. Pero, y lo ponen en la canastilla y lo compra y se va, ¿no? Igual es con los tamales. Igual, los tamales están en la parte de afuera. Pero cuando se hizo el análisis inicialmente, la pregunta era, ¿dónde cree usted que puede encontrar los huevos? Pues todo el mundo decía, yo puedo encontrarlo en la parte de alimentos y bebidas, no, donde están las carnes, los congelados, ¿no? Pero en realidad lo que piensa el cliente, el esposo o la esposa, es que a la salida se da cuenta en realidad de que, me falta esto. Entonces es por eso que las cajas, ustedes observan de que les ponen ciertos productos, porque ya que normalmente le llaman el upsell, ¿no? Cuando tú el producto pones otro producto para cobrarle un mayor valor. Eso se usa mucho en lo que es la venta de productos digitales, ¿no? Tú compras un producto que vale $27 y antes de cerrar te dicen, pero podría usted complementar con podría complementar con ¿no? Entonces, esa característica de los sistemas digitales también se ha llevado a la parte. Yo los invito en realidad a que entren a estos links donde hago una explicación más específica en realidad de lo que es el design thinking. Entonces, en la transformación digital debemos de usar la técnica del design thinking como un elemento. Debemos usar la estrategia de Océano Azul. Esa es la recomendación. ¿Qué es lo que pasa con la transformación digital? Fíjese qué interesante, ¿no? Y esta información es de McKinsey, es una consultora a nivel internacional. 8 de cada participantes, organizaciones, manifestaron de que han iniciado la transformación digital en los últimos años. Entonces uno dice, 8 de 10, bacán, ¿no? Pero en realidad el 14% considera que las iniciativas lograron capturar el mejor desempeño, o sea, el mejor resultado. O sea, solo el 14% dijo, la transformación digital que yo he hecho a través del mejoramiento de mi software, de mi hardware, de la atención con el cliente, solamente 14%. Y el 3% dice haber tenido éxito. Entonces,
uno cuando aplica la técnica del design thinking con la transformación digital, con lo que es la estrategia Océano Azul, en realidad uno se da cuenta de que la transformación digital no es cuestión de, sí, todos nos transformamos, no, es todo un proceso, que en realidad esto es algo que ha sido estudiado. Entonces, si yo quiero hacer una transformación digital, yo tengo que formular mi estrategia de Océano Azul, primero, para ver cómo me diferencio de la competencia. No rojo, sino azul. Para, de acuerdo a eso, adquirir los instrumentos, herramientas, capacitación. De ahí debo usar el sistema de design thinking para empatizar, para ver la solución y sacar un prototipo. Y este prototipo ver si funciona. Si no funciona ese prototipo, lo cambio, ¿no? Y la importancia en realidad de estas dos técnicas, ¿no? Bueno, acá en Amazon pueden encontrar este libro, tengo El arte de la guerra en Internet y la concepción estratégica y liderazgo, que lo pueden encontrar en Amazon o me pegan una llamada y yo se los hago llegar como directamente con delivery, ¿no? Pero para que sepan de que tengo libros en Internet y que, bueno, estoy en el tema, ¿no? El arte de la guerra en Internet y la concepción estratégica y liderazgo. En el arte de la guerra en Internet trato el caso de Amazon de una manera específica. Y la concepción estratégica y liderazgo trato el tema de General Electric, de Jack Welch en General Electric y de Elon Musk. Elon Musk es una cosa espectacular, pues, ¿no? No solamente tiene Tesla, autos eléctricos, sino también tiene SpaceX. O sea, la mayor cantidad de carros eléctricos vendidos a China. El tema de lo que es el SpaceX, él compró los cohetes, primero se fue a Rusia, Estados Unidos, y compró unos cohetes y ahora abastece a las estaciones orbitales americanas. Ha creado Neuralink, que es un sistema de interconexión en el cerebro que te permite reducir el Alzheimer. Es importantísimo. Y también tiene una empresa de lo que es todas las características de paneles solares, de tal forma de que las casas modernas van a tener paneles solares y vas a tener un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna autoridad que ha hablado sobre los paneles solares? No, todos lo que hacen es aumentarte el costo de energía eléctrica y todos van y pagan, pero lo que hay que ver es los paneles solares. Ha ido un poco más allá. Se ha dado cuenta que el gran problema del tráfico que hay en las carreteras, en las pistas, en la ciudad. Entonces está creando un sistema tipo túnel, donde tú pones tu carro y te lleva de un lugar a otro de manera directa, ¿no? Entonces ese es el tipo de gente que necesitamos y que nos ayude. Entonces, a ser mejores, ¿no? Bueno, en esos libros yo hablo de algo que es nuevo, que se llama la maniobra estratégica. A nivel empresarial, a nivel académico, de administración, ingeniería industrial, nadie habla de la maniobra. Entonces, ahí lo explico muy detenidamente. Y esto viene del aspecto militar, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, deseas alcanzar un objetivo, tú te vas a mover de acá para acá. Pero cuando tú te mueves de acá para acá, ahí te afecta la competencia. Entonces, no es directo. La maniobra regresa, retrocede. Eso lo hacen muy bien los comunistas. Lo hacen muy bien. Interesante. Ellos hacen su maniobra estratégica y bueno, logran resultados. Es una demostración. ¿Los otros partidos políticos en el Perú han desarrollado? No, no han hecho ninguna maniobra estratégica. Los otros sí, han hecho su maniobra estratégica. Claro, en general, a nivel mundial, la maniobra estratégica que tiene China, por ejemplo, se llama la ruta de la seda. ¿Y qué consiste? Bueno, muy bien. Yo tengo plata ahora, entonces lo que yo voy a hacer es concesionar puertos. Concesionar puertos. Entonces yo voy a manejar el ingreso y salida de la mercadería de los chinos que traigo y también de los extranjeros. O sea, cualquier buque extranjero. Pero concesionan los puertos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos fuera de las 200 millas 250 embarcaciones chinas pescando la pota, no los puedes agarrar porque tú hasta los 200 millas. Pero si se malogra el barco, regresa a un puerto, Chancay, que es un puerto que han concesionado los chinos. Entonces, la maniobra estratégica de los chinos es establecer puntos logísticos que le permitan en realidad una fluidez de ingresar los productos al mercado o de sacar materia prima. Interesante.
Por supuesto que es interesante. Seguimos. Vamos a ver los casos en las empresas peruanas, ¿eh? Para ser un poquito más específico sobre el tema de la transformación digital y cómo es que se ha desarrollado. Las organizaciones que han enfrentado con éxito esta pandemia empezaron antes su transformación digital. O sea, antes de la pandemia, antes de 2019, empezaron. La mayoría de ellas, organizaciones de servicios financieros. O sea, ¿quiénes primeros empezaron? Fueron los bancos. Las primeras, a partir de 2018, empezaron a explorar su base de datos, importantísima, considerando que los móviles tuvieron el acicate. O sea, el móvil empezó a tener bastante importancia. Hubo crecimiento en las ofertas y una comunicación globalizada, ¿no? Ese es a nivel mundial. Pero vamos a nivel caso peruano. Los bancos. Al Perú tener un crecimiento económico, hemos tenido un crecimiento económico hasta el 2010, fueron las instituciones financieras las que tomaron la iniciativa. Así es. Ellos empezaron la transformación digital a través de una serie de instrumentos que los hemos usado nosotros. Ya APE y otros instrumentos que tenemos en los diferentes bancos, ¿no? ¿En qué se dieron cuenta ellos? De que es importante en realidad los móviles, o sea, los teléfonos celulares, facilitar los teléfonos celulares. Entonces, la banca telefónica permitió la posibilidad de mayor eficiencia. Se creó lo que es la banca telefónica. Y el objetivo es reducir las agencias físicas y la reestructuración de personal. O sea, lo que ellos dijeron es, ya no vamos a crear más agencias de los bancos, porque vamos a gastar más en comprar, en construir la agencia. Lo que vamos a hacer es trabajar la parte digital. Entonces, tuvieron éxito. O sea, ¿cuándo empezaron ellos? En el 2014. Sobre todo estas cuatro entidades, ¿no? El Banco de Crédito, el Continental, el Scotia y el Interbank, ¿no? Aunque no todas partieron al mismo tiempo, el que empezó primero fue el BBVA, después fue el Banco de Crédito, y después el Scotia y el Interbank. El Interbank, igual que el BBVA, el último fue el Scotia. Hoy, en comparación con el 2016, el número de clientes de los cuatro bancos grandes ha aumentado en más del 25%, con casi la misma infraestructura física y sin generar un deterioro en los índices de quejas. Imagínense, o sea, han hecho la transformación digital que los ha beneficiado en no tener que abrir nuevas agencias. Interesantísimo. Y acá explico. Se generaron canales digitales de contacto con los diferentes segmentos de clientes. En Scotia, a un año de lanzamiento de su banca móvil, el número de usuarios es mayor a 600.000 y las transacciones a través del canal se han triplicado. Esa es información de la Superintendencia de Banca y Seguro. El BBVA, la transformación digital les ha permitido aumentar el número de clientes en casi 50%. Sin los avances de la digitalización, se estima que a esta cifra hubiésemos tenido que invertir en 40 nuevas oficinas. En el Banco de Crédito, la digitalización les ha permitido aumentar de 6 millones a 8 millones el número de sus clientes. Increíble. Se le ha dado el empoderamiento de los clientes, robustez en la ciberseguridad de las plataformas. O sea, tú confías en realidad en estos temas de seguridad, ¿no? El Banco de Crédito del Perú mantiene una cultura de colaboración con las startups. Ahora ha aparecido otro sistema que es el FinTech. El FinTech, en realidad, eso aparece con las startups, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon tiene su sistema, tiene su plataforma, y Microsoft. Entonces tú, a través de tu plataforma, tú haces las transacciones. Por ejemplo, PayPal es un fintech también, ¿no? Entonces, son nuevos jugadores financieros que usan en realidad los bancos, pero tú haces la transacción con el fintech. Es algo nuevo. Esto es del 2010 al 2020, ¿no? Más o menos, esa es la característica de gestión. Alicor. Este es un caso interesante, ¿eh? Porque me quiero detener acá un momento, porque hay una noticia última sobre el tema de la subida de precios de Alicor, ¿no? Que lo quieren investigar. Pero voy a hablar sobre economía ahora, y después hablo sobre la parte digital. Una empresa tiene que tener un análisis económico y un análisis financiero. El análisis económico se relaciona con el nivel de la macroeconomía.
Y el análisis financiero se relaciona con los flujos que tiene la empresa. Entonces, hace un tiempo, Alicorp hizo una movida de inversión en una marca y le fue mal. Y el gerente general tuvieron que cambiarlo. Y eso afectó, en realidad, el análisis financiero. O sea, el análisis financiero es afectado por, en realidad, el análisis macroeconómico, como es, por ejemplo, en este caso, el tipo de cambio, la inflación, y otros indicadores económicos, que uno no los maneja. Uno prácticamente es un usuario del sistema del análisis del análisis económico. Pero lo que uno tiene que tomar decisiones es en el riesgo. Entonces, cuando uno hace un análisis económico, uno lo que tiene que conversar con el economista que le hace el trabajo es, oye, ¿cuál es el riesgo que voy a tener yo para poder invertir? ¿No? Fíjense qué importante. Pero el análisis financiero es el que estamos en el día a día. Vemos los 4 estados financieros, trabajamos sobre flujo de caja. Entonces, en el tema de querer controlar los precios, nos puede llevar pues, a Venezuela o a Cuba. O sea, tú no puedes controlar los precios del mercado. Los precios del mercado son los precios del mercado. Subirá y después bajará, pues, como es en la bolsa de valores, ¿no? Entonces atacar a una empresa o ponerle trabas a una empresa es crear desconfianza. Entonces, cuando uno hace una medida a lo que es el análisis macroeconómico, uno afecta a la parte microeconómica, definitivamente. Entonces, eso es una realidad. En el caso de Alicorp, por ejemplo, en la parte digital sí trabajó muy bien, porque creó la vicepresidencia de estrategia digital y en relación al consumo masivo, o sea, al cliente, para el sector acuícola y molienda. Desarrolló 3 tipos de habilitadores digitales. Digitador per se comercio electrónico. O sea, hubo una persona o un grupo de personas que se dedicaron a lo que es el comercio electrónico, a atender a través del comercio electrónico todo su producto. El otro tema que hizo fue la robotización del manejo de los procesos y la productividad en su planta. O sea, en la parte de producción es importante tener 2 conceptos. El concepto de productividad, que es el relacionado a los recursos que uno tiene, versus la producción versus recursos, y el otro es en relación a la eficiencia, que no le he puesto, pero la eficiencia es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo. Entonces, productividad y eficiencia se manejó con la robotización en las plantas industriales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del espárrago, en donde yo hice un estudio para mi doctorado, nosotros tenemos las empresas agroexportadoras, tenemos la empacadora y la empresa de transporte. ¿Qué es lo que hicieron los agroexportadores del Instituto de Espárragos y Hortalizas? Crearon una organización para el transporte. O sea, que se encargaba una vez que salía del empacador el camión con temperatura +1, +2 grados centígrados, ellos se encargaban de embarcarlos en un avión. Entonces, su robotización fue, más que todo, fue una cadena de valor que hicieron, una cadena productiva, ¿no? El manejo permanente de la información y analítica avanzada para construir base de datos, ¿no? Entonces, el uso del Big Data permanentemente. Entonces, Alicorp trabaja, por ejemplo, la importancia que tuvo con sus distribuidores. Tuvo una importancia con sus distribuidores, porque empezó a darse cuenta de que habían algunos distribuidores que tenían problemas de inventario. Entonces, ellos los ayudaron. ¿Cómo los ayudaron? Financieramente. O sea, ellos ayudaron a los distribuidores. Normalmente uno recibe del proveedor el producto y uno dice, yo te pago en 60 días, 90 días. No, en este caso fue el productor el que ayudó en realidad a los distribuidores, tratando de apoyarlos en relación a la liquidez, en realidad. Esa fue una realidad que hizo Alicorp, ¿no? Entonces, Alicorp es un ejemplo de lo que es la transformación digital. No solamente trabajó en la parte de la atención de comercio electrónico o en la parte productiva, sino también en la parte de la comercialización de su producto. O sea, cuando uno mira la transformación digital, tiene que decir, a ver, ¿dónde me concentro? ¿Me concentro en la parte de la atención al cliente? ¿Me concentro en la producción? ¿O me concentro en otros temas del comercio electrónico? Interesante, muy interesante. Continuamos. Cencosud. Cencosud es una empresa que sí ha aplicado
GON, ¿no? Es una empresa chilena que compró GON con gran pena para nosotros, ¿no? Y ellos han logrado en realidad una sinergia a través de los sistemas de automatización, ¿no? En sus negocios ahora la mayoría de ellos están automatizados en general, ¿correcto? Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que París, que era una parte de Cencosud, no le daba resultado. Entonces lo que hicieron es cerrar. Cerraron París y mi mujer pues se compraba su ropa ahí porque ella está ya grande y todo. Bueno, pero en fin, una pena tremenda, pero venden más de 15.000 millones de dólares. Entonces ellos han hecho la transformación digital. Sí la han hecho. Perfectamente la han hecho. Lo que sí no observo es que haya innovación en los supermercados. O sea, los supermercados no veo que haya innovación. En el mundo fuera del Perú, los carritos ahora, tú pones el producto y ya no tienes que estar esperando en la caja. Tú a mí no pagas el carrito y sacas el producto. No tienes que hacer cola para poder en realidad comprar 4 o 5 productos, ¿no? Bueno, antes de terminar y dar las gracias, en realidad, sobre la exposición, lo que yo he tratado de incidirme es en que la transformación digital se debe hacer, correcto, paso a paso, pero hay que tener en consideración dónde invertir los recursos, porque los recursos son escasos. Hay ejemplos en los bancos, en Alicorp y en Cencosud, cómo es que han trabajado ellos este tipo de transformación digital. Otro tema que es importante en la transformación digital es el tema relacionado al war room. ¿Quién toma las decisiones y en qué momento? Entonces uno tiene que, como en el básquet, tú le tiras la pelota al alero, tira 3 puntos. Pero si tú quieres entrar con la pelota hasta el alero, hasta el tablero, de repente puede fallar, ¿no es cierto? Te pueden quitar la pelota. Entonces, el war room es esa característica que uno tiene que trabajar en realidad permanentemente, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles y también quiero ofrecerles lo siguiente. Bueno, ahí tienen mi celular, ¿no? 964-243-086. Tienen un curso que tengo en Víctor Plaza Vidaurre, mi correo victorplazavidaurre@gmail.com. Tengo un curso muy importante sobre lo que es un entrenamiento de lo que es el proceso administrativo. Que den cuenta que en victorplazavidaurre.com. Yo los invito a que ustedes entren y pueden comprar el producto con su tarjeta de crédito. Me dicen, Víctor, yo quiero comprar tu producto. Entonces, en el banco depositas el dinero, o te hago una oferta, por último, te hago una oferta, ¿no? Y en lugar de comprarlo a través de Hotmart. O sea, yo mi producto lo vendo a través de Hotmart, que es una plataforma de cobranza y de entrega de producto. Entonces yo de esa manera ya no tengo que estar persiguiendo a la persona. La persona pone su tarjeta y automáticamente esa plataforma le entrega el producto digitalmente. Pero se pueden hacer excepciones con nosotros que estamos en el Perú, ¿no? Yo lo hago para las ventas en el extranjero. Pero también quiero ofrecerles lo siguiente, y esto es algo que sí me gustaría que lo analicen. Miren, yo estoy haciendo entrevistas personalizadas. O sea, ¿qué es lo que sucede? Todas las personas en general deben de tener un video sobre su marca personal. Por ejemplo, cuál es mi historia, en qué me diferencio de la competencia, ¿no? Y dónde me puedo encontrar. Entonces, lo que hacemos nosotros normalmente es usar las redes sociales, invertir en Facebook, usar los correos electrónicos, todo, para poder posicionar. Pero yo ya estoy en este trabajo ya un buen tiempo. Y bueno, la persona que desee se comunica conmigo, yo le pongo ejemplo. Tengo, por ejemplo, un cliente que es una amiga mía chilena que tiene una característica de tener su empresa de diseño de interiores, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un video de marca personal, el entrevistador soy yo, no hay otra persona. Lo que sí, el video se edita con personal especializado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que uno quiere hacer un negocio, entonces antes de la entrevista con el proveedor le dice, mira, acá te voy a mandar un video para que sepas quién soy o qué hace mi marca. Le manda el video. O sea, este video se sube a YouTube. Entonces, ese video en YouTube se le entrega. Él entra a YouTube y mira, qué interesante, ¿no? Mira, este es los beneficios que dan. Ya, acá te puedo ubicar. ¿Dónde te ubico? Acá te puedo ubicar, ya. Entonces,
nosotros nos olvidamos todo el tremendo tema de cómo busco al cliente. Uno se acerca al cliente o al prospecto y el cliente pues va a tener un beneficio, porque va a tener un video de él, no de Facebook, ni de Instagram, nada. Su video de él, sale su foto de él, al final sale la foto de él con dónde lo ubican y las fotos que él tenga. Entonces, yo he tenido varios tipos de clientes. He tenido, por ejemplo, esta empresa chilena, después un gerente financiero que me dice, Víctor, quiero cambiar de trabajo, ya tengo tantos años. Bueno, le dije, vamos a hacerte tu video, tu marca personal. Su video, marca personal. No es un estudio ni un tema de marketing, marca personal. Entonces, dije, ya, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, yo te presento de manera general y tú tienes que contar quién eres, qué has estudiado, acompañado de muchas fotos de él, de la persona. La persona ya hace deporte, está con sus hijos, sus hijas, se ha ido a pasear, como quiera. Tienen que haber fotos de la persona. De ahí viene el proceso de qué se diferencia la competencia. Eso es importante, en qué te diferencia la competencia. Ese es vamos a decir, ese es el core business, que es el core business de nosotros, ¿cierto? Nosotros llevamos al entrevistado a que se ponga en valor. Ese es el core business de nosotros, o sea, vamos a decir, nuestra ventaja competitiva. De ahí viene, ¿dónde lo encuentran? Por último, puede mandar un mensaje si desea, ¿dónde lo encuentran? Entonces, y él dice, a mí me pueden encontrar en tal correo, tal WhatsApp, pero nosotros, aparte de eso, le ponemos, como están ahorita, como usted está viendo, ustedes me encuentran en 964-243-086 a mi correo o mi fanpage, o pueden adquirir mi producto. Entonces, aparte de lo que yo estoy hablando, se entrega esa. Entonces, cada uno de nosotros tiene un video de aproximadamente 20, 25 minutos en donde tiene su producto. Entonces uno quiere ofrecer su producto a 50 personas, le manda a 50 personas en el canal de YouTube y te van a contestar. Entonces, fíjense, no solamente hay que usar las redes sociales para poder generar ingresos, sino poder dirigirnos directamente a los prospectos, diciendo quién soy o qué hago, o mi empresa quién es y qué hace. Bueno, ha sido un placer en realidad poder estar con ustedes y estoy llano a poder conversar algunas preguntas que tengan. Muchas gracias. Víctor, excelente, excelente como siempre esta presentación. Hola, ¿qué tal? Les saluda Marcos Andrade de la 39 Promoción y es un placer para mí de verdad estar en esta conferencia y escuchar a nuestro hermano Víctor Plaza, el poder darnos todo ese marco conceptual de cómo estamos hoy día con la tecnología. Seguro que hay hermanos leonciopradinos y otras personas que tienen empresas medianas, algunas empresas grandes, pero lo que sí, mi querido Víctor, he visto que hay mucho emprendedor y emprendedor a la fuerza, ¿no? Cerca de 2 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo en esta pandemia y se la están rebuscando porque tienen hijos, algunos tienen que sostener hasta los nietos, en fin, hay gente que ha fallecido y los abuelitos tienen que sostener a los hijos que se han quedado a veces sin padre o de repente con ambos padres fallecidos. Y como digo, han tenido que a la fuerza emprender algo. Pero el día de hoy te hemos escuchado y te he escuchado atentamente al ver cómo esa, por ejemplo, estrategia Océano Azul se puede plantear también aquí, como ese cuarto de guerra, importante tenerlo, aún en un emprendimiento pequeño, aún en un emprendimiento familiar, ¿no? Y todos esos conceptos que nos has dado, ¿cómo en tu experiencia, ya has mencionado un ejemplo de una chilena, que me parece que era una emprendedora también, ¿cómo tú ves que es necesario, es vital, o de repente sí, puedes alinearte a la tecnología, a la nueva normalidad con la tecnología, si quieres, o es ya una obligación tácita para el emprendedor específicamente? Tu pregunta es perfecta. Yo lo que quiero hacer hincapié es que nosotros tenemos la curva de aprendizaje, la curva de la experiencia y la economía de escala, ¿no es cierto? Entonces nosotros empezamos un emprendimiento y tenemos que conocer nuestros costos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿hago una campaña en Facebook por tanto dinero?
¿Cómo hago para que me conozcan? Tengo que comprar leads, ¿no? Hago webinarios para que me conozcan. Estamos hablando de manera general, en la parte digital, ¿no? ¿Cómo hago? Entonces, uno tiene la curva de aprendizaje. Y cuando dejando de parte la parte digital, uno tiene que ver cuánto le paga a su empleado, cuánto alquila su local, cuánto compra los insumos. Esa es la curva de aprendizaje de todo negocio y de todo emprendedor. Esa curva de aprendizaje, una vez que uno conoce sus costos y sobrevive de acuerdo a la cantidad de clientes, a su masa crítica de clientes que va a tener, que demora un poco, uno pasa a la curva de la experiencia, que es la eficiencia. Entonces ya sabes a quién contratar, a quién despedir, qué insumo comprar y a quién vas a venderle. Y con qué banco trabajar. Y de ahí tú pasas a la economía de escala cuando tú ya creces automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo durante muchos años asesorando a las pequeñas empresas, a los emprendedores, me di cuenta de que los recursos son escasos. Entonces, uno tiene que tener una presentación. Entonces, la presentación que uno debe tener debe ser un video que lo ayude a uno a posicionarse. O sea, un video de este tipo, el que yo te estoy recomendando, en el que yo soy vamos a decir, el que está a cargo de este video, no cuesta más allá de menos de $100, ¿entiendes? Entonces, tú vas a tener un video tuyo, que lo puedes presentar, es más, puedes tener varios videos. Un video, si por ejemplo tú quieres entrar a una sociedad, te presentas o sea, tú quieres entrar a un sector industrial específico, te presentas. Al otro sector industrial le vas a vender otra cosa, de repente. Entonces haces otro video para otro producto tuyo. O sea, lo que yo me he dado cuenta es que los que nos venden productos, por favor, los que nos venden productos y compramos productos digitales, hacen eso. Ellos se venden a sí mismos. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es que la imagen se va construyendo día a día. Uno a veces dice, no, no conozco esto, no conozco. No. Uno el día de hoy crea una imagen, el día de mañana otra imagen. ¿Y a quién? A gente que en realidad conoce o no conoce. Entonces, eso me pasa. Yo me encuentro con mis compañeros de la Marina y me dicen, oye, Víctor, ¿cómo has cambiado? Te vemos que estás acá, estás ahí. Claro, le dije, porque yo me estoy creando permanentemente. Entonces, he detectado que tener un video personal es extraordinario. O sea, por ejemplo, tengo varios videos que están en edición. Yo trabajo con un editor en realidad, ¿no? Pero yo soy el que lleva el video, vamos a decir, llevo el guión se lleva personalmente, porque depende de qué es lo que uno quiere. Entonces, hay preguntas que, por ejemplo, quiere el dueño del video, pero cuando empezamos a conversar, salen otras preguntas que ayudan en realidad a que la persona se posicione más, porque lo importante es posicionar a la persona o a su marca. Entonces, uno en realidad se subestima, porque todo lo que tenemos en el cerebro, en el corazón, no lo damos a conocer. Pero cuando alguien viene de afuera y te hace una entrevista, lo que hace es sacar de ti lo mejor. Que en realidad se le llama como una especie de un coach, ¿no? Pero sí. Yo no quiero llamarle coach y concho ontológico. Yo le llamo entrevista personal de marca personal. ¿Que aplico técnica de coaching? Claro que aplico. Claro que sí. ¿Que aplico técnica de mentoring? Claro que aplico. ¿Que aplico conocimiento? Claro que aplico. ¿Que aplico marketing? Claro que aplico. Pero yo no puedo decirte a ti, voy a hacerte un coach porque soy un ontológico. No. Yo lo que te hago es una entrevista personal de tu marca. Entonces, eso, por ejemplo, es importante para una persona. Vamos a suponer, yo quiero venderle al Estado algo, ¿no es cierto? Entonces, me dicen, bueno, usted quiere venderle al Estado algo, muy bien, bueno, su página web, muy bien, perfecto. Pero uno va donde la persona donde se va a inscribir o donde posible contacto es, yo quiero que veas este video, donde yo me presento. O sea, yo lo que me voy a demorar hablándote a 3 horas o tratar de convencerte, yo quiero que veas el video. Entonces esa persona puede ver el video en la mañana, en la tarde, en la noche, al día siguiente, o no lo ve y después lo ve porque te necesita, pero ya tiene la información digitalizada. Eso vale oro. Así es. Entonces, yo me he dado cuenta, este es un producto innovador mío, que se los doy a ustedes con todo cariño y pensando ustedes,
Por supuesto que una cosa es un precio a un extranjero con peruano, ¿no? Totalmente. Y a un Luis Sopradino, sobre todo. No, claro, no, yo voy a decir las cosas como son, claro, claro. Y sobre todo un impar, ¿o no? Eso vale menos de $100. Claro, no, sí. Sí, yo dentro de mi profesión de mentoría y de coaching, valido todo lo que tú dices, ¿no? La forma en que tú en que tú muestras esas herramientas. Claro. Sí, no, para mí tú eres un coach de marketing también. ¿Por qué? Porque usas el coaching, ¿no? Como una herramienta valiosa en el marketing para que haya un nuevo descubrimiento, para que quites esa hipnosis del cliente de que está en problemas porque está en crisis, ¿no? En vez de ver, o sea, tú logras que en vez de que el cliente vea las circunstancias terribles, que vea hacia adentro, todo ese potencial que tiene y la saca cuando responde tus preguntas, definitivamente. Así es, totalmente cierto. Eso es lo que se hace. Y se logran buenos resultados. Porque, bueno, me llaman, me contactan, o sea, yo tengo toda una agenda un poquito cargada, pero me gusta. O sea, he encontrado que ese es lo que a mí me hace bien. Ese es tu sweet spot, como dicen los americanos, ¿no? Ahora, una pregunta ya personal como hermano León Sopradino. Tú estás en retiro de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, sí. Obviamente. ¿Cuánto te ha ayudado tu formación militar desde el colegio, la Marina de Guerra? Si es digamos, una plataforma ahora para ti sobre lo cual has edificado el negocio que tienes ahora. 100%, 100%. Primero, el orgullo de ser Luis Sopradino, de ponerme mi polaco. Yo decidí ingresar a Luis Soprado. No es que mi papá me metió, nada. Yo me salí del colegio marista y me fui a Luis Soprado. Entonces, en el Luis Soprado aprendí lo que es el espíritu de cuerpo. Yo me encuentro con compañeros de mi promoción. Uno de ellos es Pepe Lucho Villavicencio, que es uno de los formadores de nuestra promoción, ¿no? Donde en el Luis Soprado he aprendido lo que es la autoestima. En el Luis Soprado yo aprendí lo que es la autoestima, lo que aprendí el liderazgo y a sentirme diferente. Eso de que me ayudó a sentirme diferente cuando fui a la Marina fue otro tipo de experiencia, porque es una experiencia más de competencia. En el colegio no hay competencia. La única competencia que tenía o eras de honor, o eras distinguido, o eras deportista. Pero tenías una corporación de personas de diferentes características sociales, todo, donde te permitía que tú tengas una autoestima y tú te sentías orgulloso de ser eso. Y más, yo tengo mis amigas en el extranjero que nos hablan, me dicen León Sopradino, chalaco. Entonces, en la Marina sí me dio esa fuerza de estar embarcado, del mar se mueve, de que estás de guardia, la responsabilidad, imagínate, tú estás de oficial de guardia en el puente y estás a cargo y la gente está durmiendo y es en la noche. Entonces, tú eres responsable de la seguridad de esa gente. Entonces, asumes una responsabilidad en realidad de la nación, por supuesto. Entonces, la Marina me ha ayudado a mí mucho, tremendamente. Pero yo sí reconozco que en el Luis Soprado, por ejemplo, yo tuve vino un psicólogo a hacernos un test vocacional. Interesantísimo. Vino el psicólogo, no me acuerdo el nombre del psicólogo, me dijo, Víctor, tú tienes acá 3 alternativas. Primero, ser maestro, profesor. O sea, profesor, dije, me voy a morir de hambre, ¿no? Lo uno, ser militar. Militar, bueno, más o menos, ¿no? Y lo otro, ser cura. Entonces le dije, yo, la verdad, ser sacerdote es bien difícil porque la verdad es que yo quiero casarme, tener hijos, no voy a poder ser casto, ¿no? Entonces me dijo, ya, pasa el tiempo y el tiempo sigue pasando. Yo entro a la Marina, soy marino, soy militar, ¿me entiendes? Después soy profesor de posgrado de una universidad, en el MBA. Entonces, se dio las condiciones en base a mi formación que he tenido en el colegio. O sea, hemos dicho, en el colegio detectaron esa habilidad y parece que influyeron en mí, no sé, pero verdaderamente ser Luis Sopradino es un honor, ¿eh? O sea, es algo diferente. Y yo, fíjense, yo tengo amigos que han entrado a la Marina y han salido de cadetes. O sea, han entrado de cadete y han salido por de esos motivos, no les gusta, ¿no? Pero que han estado en Luis Soprado.
y se sienten orgullosos de estar en Unión Soprado, de haber estado en Unión Soprado. O sea, eso voy, eso voy. Nos da una distinción el colegio militar porque nos hace ser diferentes y no tirar la toalla. Eso, No tirar. eso, Víctor. Eso es Algo que me ha quedado grabado de lo que acabas de decir, mi hermano, es que me hace ser diferente. Y solamente los que se sienten que son diferentes, no con vanidad ni un orgullo vano, sino con dignidad, son los que hacen la diferencia. Yo no conozco ninguna persona de éxito que haga lo que hacen los demás, sino que hacen algo diferente, hacen la diferencia. Y hacen la diferencia en sus clientes, hacen la diferencia en sus clientes externos, internos, porque han hecho la diferencia en su cliente más interno, que es el mismo. ¿Qué es lo que te pasó a ti con 14, 15 años, 16 años en el colegio militar? ¿No? Qué importante es lo que dice la autoestima. Hoy que necesitamos tanto tener una autoimagen correcta. ¿Y cómo lo vinculo con lo que tú narras y cuentas sobre tus clientes, ¿no? De que vienen y se van con otra idea por la entrevista que tú le das, porque despierta su conciencia de la riqueza que llevan dentro. Una de las cosas, por ejemplo, importantes es que yo pongo las fotos, le digo, mándame fotos. Primero con tu mujer, si quieres, o con tu familia, haciendo deporte, durmiendo. Entonces ellos van a tener un video donde tienen sus fotos, o sea, sus fotos van a estar presentes ahí, o sea, parte de su vivencia está presente. Por ejemplo, eso es importantísimo. Y después, ellos ven la diferencia que tienen. Por ejemplo, para mí en el Unión Soprado, en el colegio militar, yo no era pues deportista. Primero que no me di 1,80 m, tampoco era fuerte. O sea, más o menos me di 1,62 m, creo. Entré con 1,54 m, creo. Pero, por ejemplo, yo entré de monitor en julio, porque yo sí, el curso de monitores, yo quise ser monitor, pero no me seleccionaron. Entonces, en julio, no sé qué pasó con un compañero mío y salió de monitor y me llamaron. Entonces yo me sentía orgulloso de haber sido monitor. O sea, esa satisfacción interna es algo pues extraordinario. Entonces cuando yo me he encontrado con amigos de la 21, ¿no? Algunos se acuerdan de mí, sí, era reglamento, me decían, pero no había, o sea, hay una amistad. Eso es lo que voy. Claro. Hay un respeto que yo le tengo a ellos y ellos me tienen a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido en el colegio militar y en la marina? A no tirar la toalla y a aprender. O sea, soy entusiasta. O sea, tengo ese entusiasmo debido a que ingresé al colegio militar. Porque cuando yo estuve en San José Marista, yo no me sentía tan cómodo. Y yo me fui al colegio militar. ¿Y por qué me fui al colegio militar? Porque frente a mi casa pasaba un escadete uniformado. Para mí era un honor pues, tener un uniforme, su polaca blanca y después su polaca, sentí otra cosa. Y después la primera vez que me puse mi polaca azul, pues, me sentí pues diferente, orgulloso. Caminaba a mi casa orgulloso, me dejaba el ómnibus ahí en Bellavista y caminaba y me sentía orgulloso. Entonces, todo eso te va formando. Todo eso te va y tú eres chalaco, ¿verdad? Yo soy chalaco, yo viví en Santa Marina, claro. Ah. En el norte. Soy chalaco. Mira, porque así no quieran, todo el que pasa viviendo 3 años en el colegio militar es chalaco. Sí, sí. Todo, así, ya después retornarán a su distrito, después que terminan sus años de cadete, pero todos los que pasamos por el colegio militar somos chalacos porque vivimos en la Perla Callao durante 3 años. Y algo importante de los chicos del colegio militar y de tu persona, con eso de la autoestima y todo lo demás, es que cuando sales a la calle te ves diferente, ¿no? Y hasta ahora lo recordamos, ¿no? Sí. Hasta ahora lo recordamos y sentimos como que esa energía del adolescente que éramos, ¿no? Ahora hemos madurado, hemos crecido y todo, pero sentimos esa vitalidad, esa energía y queremos seguir para adelante, ¿no? Y yo lo veo y lo siento a través de cada palabra y con qué entusiasmo nos enseñas, nos entrenas. Mira, Víctor, yo creo que habría que hacer una presentación más para seguir hablando contigo de todo ese expertise que tienes, porque seguro que hay muchos lensopradinos que también tienen sus negocios, que son o freelancers o emprendedores,
y que necesitan mostrar justamente eso diferente que aprendieron en el colegio. Sí. Y una oportunidad es contigo. Muchas gracias, yo te agradezco. Y hay algo que en el colegio he aprendido, que es el compromiso. Cuando yo me comprometo a algo, lo hago. Esa es una de las cosas, que, por ejemplo, que viene en el colegio. Entonces, eso es algo que, y lo mantengo hasta ahora. Entonces, cuando hay la palabra de honor, ¿no? La palabra de honor. O sea, nosotros cuando éramos cadetes y nos ponían una papeleta, nos arrestaban, nos ponían un parte, nos sentíamos afectados o no nos sentíamos afectados, pero todas esas experiencias pues, son extraordinarias, ¿no? Y después también te das cuenta de algo, te das cuenta de tus capacidades y tus limitaciones. Y en realidad tú estudias y ves gente que físicamente es mejor que tú, otros no son físicamente mejor que tú, intelectualmente son mejor que tú, o que sigan estudiar, o tienen características especiales de concentración, manejan sus emociones. O sea, todo eso lo hemos conocido en el colegio. Entonces, cuando salimos a la vida, manejamos las cosas en relación a ciertos, no llamamos parámetros, los ciertos criterios que nos han formado, ¿no? Así es. Claro. Así es, Víctor. Víctor, tus últimas palabras para despedirnos y vamos a conversar con el equipo aquí, con nuestro encargado de comunicaciones de nuestra maravillosa asociación. Ya saben, tienen todas las ofertas para que puedan estar dentro de la asociación y compren ese maravilloso libro, ese maravilloso anuario de los 75 años que está espectacular. Y de hecho que voy a conversar con los encargados para que de repente podamos programar otra conferencia contigo. Y saben que algo que yo pienso y que hemos estado conversando con Juan también hace tiempo, con Juancito Gallo, con Carlos Corbeto, con el presidente Lucho Herrera, es que tenemos que comenzar a educar a nuestros jóvenes. Sí. Y yo no sé cuántos lensopradinos tienen hijos que están entre los 12, 15, 16, 17, 20 años, 21, 22 años, que le gustaría escuchar, como que escuchara la voz de un mentor, ¿no? A Víctor Benjamín Plaza Vidaurre, o a tantos lensopradinos destacados, en que quieren lograr lo que tú ya lograste, pero ellos todavía están empezando. Yo le voy a contar una anécdota para terminar, ¿ya? No quiero alargarme mucho. Hay un colegio en la selva que tiene mi nombre. ¿Sí? Un colegio del Estado, o sea, una escuela rural que se llama Víctor Plaza Vidaurre. Y la pregunta es ¿por qué? Yo no, y te los cuento. En una época yo fui jefe del programa de desarrollo alternativo, en el año 97, 98. Jefe del programa de desarrollo alternativo, que era lo que es de vida ahora. Entonces, yo tenía a mi cargo 4 Vallejo Caleros, era responsable de la parte de los campesinos en lo que era la sustitución de los que, o sea, yo no veía la parte de lo que es la erradicación o el narcotráfico, eso lo veía otra organización. Entonces, trabajé en infraestructura económica, infraestructura social, crédito con la gente, entonces hacíamos pues postas médicas, hacíamos escuelas rurales, yo trabajaba mucho, y ¿qué es lo que sucede? Sucede que el Guayaga se desborda. El Guayaga se desborda, entonces hay gente que perdió pues, sus casas. Entonces yo agarré un avión y me fui a San Martín, departamento de San Martín, a la provincia de Picota. Entonces, ya, bueno, no regreso a Lima hasta que esto se solucione. Me reuní con el alcalde, con un par de ingenieros, le dije, nosotros vamos a pagar lo que es la reubicación. Vamos primero a ver la parte, ¿dónde podrían colocarse? En tales sitios, correcto. Ya. Bueno, una planificación para que ellos ayudan en el levantamiento de su casa y nosotros compramos material. Bueno, la figura es que lo reubicamos. Me quedé ahí 25 días. Y ahí me fui. Correcto, me regresé a la oficina de Lima, tenía que ver una serie de trabajos, ¿no? Entonces iba de un valle al otro hasta que viene la alcaldesa de lo que es el distrito de Caspizapa, el poblado Nueva Unión, me dice, don Víctor me llama, señor, queremos que vamos a inaugurar una posta médica, y necesitamos que usted
por favor, venga, para nosotros es un honor. Yo no iba pues hace como 4 meses, 5 meses, ¿no? Porque tenía que ir a los otros valles. Entonces fui y me engañó. Me dijo, venga por acá, y estaba en la escuela rural, que por supuesto la habíamos trabajado, y con mi nombre. Entonces le dije, bórrela, Wow. porque el problema, va a haber un problema ahí con el Estado, pues no, por favor, no, me dijo, no se puede borrar. Hemos hablado con el ministro de Educación y con el encargado, con el alcalde, con todos hemos hablado, y hemos decidido nosotros como comunidad poner su nombre. Entonces, como ustedes comprenderán, para mí pues es un honor, ¿no? Claro. Porque el tiempo pasa y total no regresé después de 4 años, 5 años, entonces la persona decía, pero esa escuela rural tiene el nombre de una persona que vive, no que está muerto. Sí, Normalmente le ponen el sí. nombre de un fallecido. Entonces yo dije, no, yo tengo que ser doctor, yo tengo que acabar si hay una escuela que tiene mi nombre, lo mínimo que debo hacer yo es doctor en educación. Entonces me Wow. propuse, acabé la maestría y me propuse ser doctor en educación y alcancé el título de doctor en educación. Entonces yo decía dentro de mí, ¿cómo va a tener mi nombre algo en la que yo no tengo el grado máximo académico? Es un faltamiento de respeto, pues. ¿Me entiendes? Wow. Entonces, ese compromiso de honor te viene el colegio. Así O es. cuando tú eres monitor, o cuando eres brigadier, o Así cuando eres es. imaginaria, y cuando tienes, y no, todo ese respeto, ¿no? A la autoridad. Excelente, Víctor. Así es. Excelente. No, cuánto gusto nos da que puedas compartir eso con nosotros. Es un orgullo para nosotros como leonciopradinos tenerte en esta transmisión y tenerte como hermano leonciopradino. Seguro que esto va a ser retransmitido y retransmitido por todos nuestros hermanos que se conectan. Y muchas gracias por estar con nosotros. Seguro que va a haber otra próxima oportunidad, de seguro que sí. Y para todos nuestros amigos, hermanos leonciopradinos, familiares de leonciopradinos, este ha sido nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Estamos para ayudarlos.